Buenas tardes, qué alegría, qué gozo es poder estar nuevamente aquí reunidos y buscando de la preciosa palabra del Señor. Le damos muchas gracias a nuestro Dios, que es bueno y poderoso en gran manera. Y el tema que hoy, como sabemos, hoy es un miércoles donde estudiamos la doctrina bíblica. Como sabemos, nadie se pierde, nadie se puede salvar por la doctrina, pero sí se pueden perder por la doctrina falsa. Entonces, es muy importante que estemos estudiando constantemente la doctrina bíblica. Y por eso vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Pero antes quisiera darles la bienvenida a ustedes. Primeramente a Dios que nos permite usar estas plataformas y que aunque tú estés en casa puedes estar escuchando la preciosa palabra de Dios. Y sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Así es que hoy vamos a seguir viendo el tema que estamos viendo de la renovación de la mente. Es en la clase 6. Yo pues le vamos a pedir a Dios que constantemente nos estemos conectando todos los miércoles también. Y también tenemos el domingo en forma presencial este discipulado. A las 11 comienzan. Estás invitado ahí a la Avenida Santa Úrsula, esquina San Faustino, ahí, y que constantemente estamos mandando la ubicación. Y también por Face nos puedes ver, puedes también enviar tus comentarios ahí a Face. Nos dará mucho gusto saber de ti. Y también, por la gracia de Dios, ya tenemos este programa también por YouTube. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y vamos a comenzar orando. Pues sin Jesús nada podemos hacer. Y pues debemos de poner todo en manos de Dios primeramente. Así es que yo te invito que dejes todo lo que estés haciendo, te acerques, traigas tu carpeta, traigas tu cuaderno y tu Biblia y vamos a comenzar. Padre bueno, Padre misericordioso, es un deleite, Señor, poderte invocar y llamarte Padre, Señor. Y esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nos has hecho una familia en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por el precio tan alto que has pagado por tu iglesia. Y que ahora todos juntos podemos estar reunidos, Señor, creciendo constantemente en tu conocimiento a través de tu palabra y guiados por tu Espíritu Santo. Padre, en este momento también te queremos dar gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, quien nos ha extendido la cobertura apostólica, Señor, y que estamos bajo su pastorado. Te lo agradecemos, Señor, y que todos como tu iglesia, siendo Cristo la cabeza, podamos seguir todos creciendo hasta llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. Y Señor, te damos muchas gracias también que nos permites usar estos medios de comunicación para seguir creciendo y ser preparada tu novia, Señor. Que vengas tú y nos encuentres, Señor, cosechando para que halles mucho fruto en tu novia, en la iglesia, y que seamos arrebatadas, Señor, y podamos estar de pie delante de ti y moremos por siempre en la eternidad contigo, Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y pues vamos a comenzar, hermanos. Como vemos y hemos estado diciendo, nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenecer, él nos da la semilla, nosotros los pastores, para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión. Y en esta noche le damos gracias a Dios en este día que nos permite estudiar este tema. Estudiar la doctrina bíblica, y el tema que hoy estamos viendo es la renovación de la mente. Y
es muy importante estudiar la doctrina bíblica, pues es un fundamento en nuestro caminar cristiano que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina, o que por las circunstancias seamos arrojados de aquí para allá y andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Así es que hoy le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos en su presencia. Le damos gracias a Dios por los que ya se están conectando y aún por los que faltan. Y vamos a comenzar la clase. Voy a hacer un breve resumen porque llevamos ya 6 clases esta es la 6ª clase, llevamos 5 clases, pero es tan importante seguir meditando, porque el ser humano aprende también por repetición, por repetición, por repetición. Y por eso hoy es la importancia de esto de la renovación de la mente. Quizás la podríamos ver más rápido, pero debemos de ir afianzando todos estos, con la palabra de Dios en nuestro corazón y ir meditando en ella. Miren, el apóstol Pablo, si me acompañas, por favor, en el libro de Romanos, por favor, si me acompañas, en el libro de Romanos, ay, se me fue aquí, no sé qué quise bajar, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aquí, como vemos, si ya te trajiste tu Biblia, aquí vamos a verla. Y dice, en la Biblia de la Biblia de las Américas dice así, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. También vimos la versión de la Reina Valera 95 y dice que no nos conformemos a este mundo. De ahí nos sacó el Señor, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo Jesucristo. Entonces no debemos de conformarnos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos, fíjense, es que Dios es bueno, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aún aunque estemos atravesando por situaciones, por desiertos, que además no son para siempre los desiertos. Y dice la palabra de Dios que es necesario que padezcamos muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios, para poder heredar el reino de Dios, que déjenme ver esta cita, se las voy a buscar aquí, que dice que es necesario aquí, se los voy a decir, que tengamos, por eso no debemos de sorprendernos por el fuego de la prueba, como decía el apóstol, el apóstol Santiago, y dice que es necesario que tengamos muchas pruebas. Estoy buscando la Biblia, si alguien, la cita, si alguien la tiene antes que yo, pues adelante. Dice ahí en el libro de Hechos 14:22, el apóstol Pablo responde y dice que es necesario que suframos tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Esto lo dice en Hechos 14:22. Entonces es muy importante en todo esto que vayamos siendo renovados en nuestro entendimiento, porque también el apóstol Pablo, como vemos aquí, dice que es necesario renovar nuestra mente para poder transformar nuestra vida. Y la versión
de la Biblia, de la de Dios habla hoy, esta traducción es bastante, nos da mayor entendimiento acerca de lo que estamos hablando. Miren cómo dice así la Biblia de la de Dios habla hoy, este mismo versículo dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. O sea, no tenemos que vivir ya conforme a lo que veníamos o habíamos aprendido en el mundo, sino aquí, como dice, por el contrario, cambiar vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. ¿Saben por qué? Porque como piensa el hombre, así va a actuar. Y no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. No se puede. Por eso es necesario que una vez que ya hemos salido, que ya Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo, vayamos nosotros renovando nuestro entendimiento. Por eso dice aquí, para que cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Entonces es por esto que es tan importante. Si voy a hacer un breve resumen, todo esto lo hemos estado viendo vez tras vez en las otras clases. La mente está en nuestro alma. Sabemos que somos un ser tripartito, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Antes de que naciéramos de nuevo, nuestro espíritu estaba muerto. El espíritu humano, pero no quiere decir que no lo tuviéramos, sí. Pero cuando creímos en el Señor Jesucristo, vino a morar el Señor Jesús a nuestro corazón y con él vino también a morar el Espíritu Santo. Entraron a nuestro corazón y vivificaron nuestro espíritu. Entonces, ahora ya somos nuevas criaturas, nueva creación y las cosas viejas ya pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Entonces sí tenemos ya un nuevo corazón, pero nuestra mente tiene que ir siendo cambiada, porque así como nos debe de haber un cambio de mente. Y el apóstol Pablo también nos decía aquí que fuimos salvos y nos limpió de muchas contaminaciones que traíamos del mundo. Pero tuvimos una metanoia, un cambio de mente. Ahora esa mente tiene que ir siendo cambiada por medio de la palabra de Dios. Pero para que esto se diera, tuvimos primeramente que habernos arrepentido y luego haber venido una conversión. Y al venir la conversión va a haber un cambio de actitud. Entonces, como vemos ahí, el apóstol Pedro, en Hechos 3:19, él dijo: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio venga a la presencia del Señor. Entonces, el mensaje de salvación hace un llamado cuando nos presentaron el Evangelio de Jesucristo, y sigue siendo el mismo. Se nos hace un llamado al arrepentimiento para que reconozcamos nuestros pecados y nos alejemos de esos pecados. Y para eso debe de haber un cambio de manera de pensar, un cambio de actitud. O sea, al cambiar la manera de pensar, va a venir un cambio de actitud como consecuencia. Entonces, muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo sin apartarse de su pecado y sin admitir su propia desobediencia. Por eso, el primer paso, una vez que ya nos hemos vuelto al Señor, es el bautismo en agua, y en donde ahí empieza el discipulado, es la primera administración, y de ahí es importante seguir leyendo la palabra de Dios, siendo ministrados por el Espíritu Santo y siguiendo a Jesucristo. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya tenemos un corazón nuevo.
Pero nuestra vieja naturaleza la tenemos que hacer morir día a día. Por eso el Señor Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Entonces eso es morir cada día. Por eso es que ahora nuestros pensamientos deben de cambiar de una mente carnal que servía al pecado a una mente espiritual que sirve a Dios. ¿Se fijan? Antes teníamos una mente carnal que servía al pecado, pero ahora tenemos una mente espiritual porque ahora tenemos la mente de Cristo. La renovación de nuestra mente significa llevarla a un estado original mediante un proceso de limpieza, quitando toda la contaminación que traíamos del mundo hasta llegar a tener la mente de Cristo. Esto es lo que tenemos que llegar. Así como dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que ahora que tú y yo hemos nacido de nuevo, nuestra mente va a estar centrada en Dios y no en en las cosas de Dios. Tu mente, tu corazón debe estar centrado en Dios y en las cosas de Dios. ¿Y en cómo lo vamos a hacer esto? Siendo capacitados por la palabra de Dios y del Espíritu Santo para conocer los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo y tener la mente de Cristo. Entonces, es por esto que nuestra mente debe de ir siendo transformada día a día. Todo esto se vio más ampliamente en las anteriores clases, pero nada más estamos viendo un breve resumen. Ahora, ¿dónde son las batallas? Esto también lo vimos. Las batallas son aquí, en nuestra mente. En nuestra mente son las batallas. Y de igual manera que nuestra mente se convierte en el campo de batalla, que es donde a veces nos vienen los pensamientos no agradables y que debemos de desechar. Entonces, para esto también nos ha dado el Señor armas espirituales. Este es el último punto que vamos a ver dentro de la clase, que yo creo que será la próxima clase, porque este es un punto para renovar nuestra mente que tenemos que usar las armas espirituales. Aquí nada más la tocamos brevemente, en el que el apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios 6:16, dice, en todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos incendiarios del enemigo. Porque el enemigo no puede saber lo que tú piensas, pero sí puede estar lanzando dardos incendiarios para hacerte caer. Entonces, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, nuestra mente batallaba con no puedo hacerlo, nada me sale bien, si se recuerdan. Me siento mal, ya no tengo edad para esto, no, no estábamos de acuerdo en la manera en que vivíamos, pero así seguíamos viviendo. Se vieron ejemplos. Esto se vio más detenidamente en las clases pasadas, ahí lo puedes ver luego en las repeticiones que se dan en YouTube. Y por ejemplo, y en Face también los tenemos. Vimos también ejemplos de mentes no renovadas, porque necesitamos un cambio de mente porque veníamos de la contaminación de una mente carnal, en donde había odio, egoísmo, humanismo. Como vemos, una mente de Cristo es centrada en Dios y en las cosas de Dios, en las cosas del Señor Jesús. Una mente que es carnal está en las cosas del mundo, centrado en el humanismo, centrado en el hombre. Y como vimos algunos ejemplos, fue Saúl, y como vemos, él tenía envidia de David, porque el pueblo lo amaba más a David que a él. Y él ya había perdido su llamamiento, porque Dios lo había llamado para ser rey.
pero por estar en las cosas que él sentía de envidia y su competencia con David, eh, y que su fama era, y que su mente era alcanzar la fama ante el pueblo, y estuvo haciendo cosas que Dios desaprobaba. Esto lo vimos todo en 1 Samuel 15:30 más detenidamente. Y Saúl, y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo para nosotros. Las cosas que se escribieron vienen a ser un ejemplo para nosotros y aprender de ellas. Y Saúl, por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos de venganza en contra de David, que lo llevaba a tener una obsesión de homicidio contra él. Y también vimos una mente no renovada de Acán, otra mente no renovada de los cristianos que se adaptan al mundo. Y ellos siguen, como veíamos en esta ilustración, en las obras de la carne. Y cuando hemos nacido de nuevo, el apóstol Pablo nos dice que ahora que ya hemos nacido de nuevo, dijo el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahí dentro de las obras de la carne, porque miren, aquí dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, puesto que esto se opone el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que queráis, lo que deseáis. ¿Cuáles eran las obras de la carne? Como mencionamos ahí la de Saúl, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, que era lo que también tenía David, Saúl tenía celos de David, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, dijo el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero nosotros, por eso dice en ese capítulo, andad en el Espíritu. Dice más adelante en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, así es como debemos de andar nosotros, una vez que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones, debemos de que se evidencien los frutos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, que son amor, gozo, paz, paciencia. Aquí dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. De esto también lo veremos en otra lección más completo. Por eso, pero aquí lo que estamos queriendo llegar a que esto esté en nuestro corazón es que si vivimos por el Espíritu, debemos de andar por él y no satisfacer las obras de la carne. También tocamos otra mente no renovada, como era la de Marta, también los israelitas en el desierto. Y aquí se vio un ejemplo en cuanto a que debemos de dejar de estar pensando en el pasado. O sea, aquí lo que veíamos es que el pueblo de Israel, que es otro ejemplo, cuando lo sacaron de la tierra de Egipto, ellos constantemente se quejaban y querían regresar a Egipto. Entonces nosotros cuando ya hemos sido sacados del mundo, lo que debemos de buscar es seguir a Cristo, no volver al mundo. Y también vimos otra mente no renovada que era Jesse. Y la semana pasada ya vimos ahora ejemplos de mentes renovadas. Se vio como un ejemplo de mente renovada a Caleb. Caleb, y un resumen muy breve, Caleb ministraba su mente con pensamientos de Dios, de manera que aunque sabía
que había gigantes en la tierra de la promesa, confiaba que el Señor era poderoso, más poderoso que el enemigo. Él sabía que el Señor era poderoso, más poderoso que el enemigo. Y así nuestra mente, la tuya y la mía, debe de ser renovada día a día. Y que así como Caleb, cuando iba a entrar a la tierra prometida, había gigantes, pero él ministraba su mente con pensamientos de Dios y confiaba en Dios. Y también vimos que otra mente renovada, ahí nos quedamos. Y hoy, para que nos dé tiempo, vamos a ver otro ejemplo de mente renovada. El ejemplo de mente renovada que hoy veremos también es el apóstol Pablo. Por favor, prestemos atención a esto. Pablo, el apóstol Pablo, había tomado la determinación de poner toda su atención enfocada en Jesucristo. Tenemos que quitar la mirada de nosotros y poner la mirada en Jesucristo. El ejemplo que hoy vamos a tocar es este, y si me acompañas ahí en Filipenses 3:9, por favor, hermana Maru, si tienes tu Biblia y me puedes apoyar con la lectura de Filipenses capítulo 3 del versículo 9 al 11, por favor. Y me dices la versión que me vas a leer, por favor. Déjame buscar Filipenses. Ay, es que ahora no encuentro el... Espérame. 15:24. Espérame. 15:24. Filipenses 3 del 9 al 11, Maru. Espérame. 15:24. Es de... Espérame. Ay, es que ahora sí estoy... Es 3, ¿verdad? 3, 13, 14. Sí, no, 3, versículo Sí. 9. Filipenses 3, 9. versículo 9 al 11. Muy bien. Y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. Si es que de alguna manera llegó a la resurrección de entre los muertos. También el 12, pastora. No, ahí no nada es que... No, hasta ahí, mi hermana, nada más. Muchísimas gracias. Miren, Reina lo que Valera contemporánea. Eso, la Reina Valera contemporánea. Fíjense lo que ella dijo en el 11, dijo, a fin de llegar a la resurrección. ¿Cuál era? Ese, si me lo repites, por favor. Sí. Ay, a ver, ¿cuál versículo me dijiste que repita todo? No, el 3, el versículo 11, por favor. El 11 es, si es que de alguna manera llegó a la resurrección de entre los muertos. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de los muertos. Es lo que vamos a ir examinando. Hasta ahí, mi hermanita, gracias. Miren, sí. Ella leyó la Reina Valera contemporánea, ¿no es así? Sí. Sí. Miren, vamos a examinarlo, esto es muy importante, y empezar a quitar nuestra mirada de nosotros y ponerla en el Señor. Aquí el apóstol Pablo, fíjense, se los voy a leer en la Biblia textual edición, en la tercera edición, dice, y ser hallado en él, o sea, en Cristo, él está con mayúscula, es ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué lo estaba él queriendo esto? Para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Y continúa el 10 en el 10 y dice, en Filipenses 3:10 dice, y conocerlo a Él. Esto es necesario, conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. De acuerdo a lo que estamos viendo en esta clase, que es la renovación de la mente, aquí la palabra que usó el apóstol Pablo, ginosco, es del griego 1097, del numeral 1097, y esta palabra ginosco significa estar tomando conocimiento, o sea, es conocimiento ginosco, conocer, reconocer y también conocer esto, miren, vean, también conocer por experiencia y observación, esto es importante. Esto está en el diccionario Strong. En el Nuevo Testamento del Vine, dice, del Vine aquí como lo puse, es del Vine del Nuevo Testamento, dice, en el Nuevo Testamento, ginosco indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación. Por eso Pablo quería conocer al Señor Jesucristo, teniendo esta relación personal con Él. Por eso es muy importante tener esta relación personal con Él, especialmente del conocimiento de Dios. Esto lo dice en el diccionario Vine. Tal conocimiento se obtiene no por una mera actividad intelectual, y es que aquí tiene que venir, sino por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo. Entonces, para conocer al Señor Jesucristo, lo primero es que Él tuvo un encuentro con Dios, con el Señor Jesús. Cristo vino y moró en su corazón, y al morar Cristo en su corazón, vino el Espíritu Santo a morar en Él. Y esto mismo pasa contigo y conmigo. Cuando tú y yo le abrimos el corazón a Jesús y le pedimos que venga y entre en nuestro corazón, Cristo viene a morar a tu corazón y también el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo. Y ahora, en esta relación personal es en la que debemos crecer. ¿Cómo? Vamos a ir también viéndolo aquí, como dice, miren, la Biblia Serafín. Esta traducción dice aquí en Filipenses 3:10, dice, con el fin de conocerle a Él en persona. Aquí estamos hablando ya de la relación personal, con el fin de conocerle a Él en persona y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos hasta configurarme con su muerte. Y dice el 10, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ya está cambiando aquí su mente, ya está cambiando su meta. Él ya quiere vivir eternamente con Dios en la resurrección de los muertos, porque si recordamos que si Cristo no hubiera resucitado, tu esperanza y la mía, no tendríamos esperanza y seríamos igual que los que están en el mundo, sin fe y sin esperanza, sin Dios y sin esperanza. Entonces, Cristo ha resucitado entre los muertos. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo no dudaba en quién él había creído. No dudaba en quién él había creído, por lo que con humildad declaraba su esperanza. Y miren que padeció el apóstol Pablo tremendamente, pero él tenía su esperanza puesta en Cristo. Una vez que hemos nacido de nuevo, nuestra mente debe estar centrada en Cristo. Entonces, aquí estamos viendo el tema de una mente renovada. Es el ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo para tener esta mente renovada? Pues él moría a sus deseos todos los días. Tenía su mente puesta en la meta. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. ¿Y cómo? Pues en oración,
buscando el rostro de Dios, guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por eso aquí continuamos en Filipenses 3:12 y miren, aquí está la ilustración, aquí está Pablo corriendo hacia la meta y así como el apóstol Pablo, tú y yo tenemos que andar corriendo hacia la meta. Y él dijo esto, morir a sus deseos todos los días, tenía su mente puesta en la meta, aún a pesar de los sufrimientos, de las circunstancias difíciles que pasó. Y miren, dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya lo haya llegado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Aquí nadie lo ha alcanzado, nadie ha alcanzado llegar a la meta. Por eso aquí él decía, y lo decía el apóstol Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, como lo que habíamos visto, los cristianos que no han renovado su mente están atados al pasado, como lo vimos. Por eso aquí, miren, acá se recuerdan, aquí vimos que cristianos que no han renovado su mente, aquí lo vemos. ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo vimos? Los cristianos que siguen adaptados al mundo, no renuevan su mente y siguen atados al pasado, como también lo vimos acá los israelitas que querían volver aquí. Los israelitas que estaban en el desierto y querían volver a Egipto. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos habla exactamente de esto. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante y prosigo hacia la meta. Eso, nuestra meta. Y aquí dice, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así tenemos que tener nosotros nuestra mente. Una mente renovada y proseguir hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo? Pues cuidando también nuestra relación personal con Dios, con Cristo. Otra cosa que hizo el apóstol Pablo de una mente renovada es que peleó la batalla, corrió la carrera y guardó la fe. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:6. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Y qué dice en el 4:7? Dice, he peleado la buena batalla. Tú y yo tenemos que luchar constantemente la buena batalla de la fe. Claro, vemos en nuestros ojos una cosa, pero también el apóstol Pablo escribió, no andamos por vista, sino por fe. Por eso es importante renovar la mente, leer la palabra de Dios y basarme en las promesas de Dios. Y él continúa, Pablo, diciendo, he terminado la carrera, he guardado la fe, sé lo que pase, cueste lo que cueste, nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y perseverar en la fe. Y aún en las circunstancias difíciles, en las pruebas que estemos, ahí es donde vamos a dar nosotros testimonio de en quién hemos creído. Y muchas veces se van a burlar de nosotros. Y van a decir, ay, ahí viene la aleluyita, mira, y a ver, ahora que te ayude tu Dios en esto que estás pasando, y se empiezan a burlar. Hay doctores que se burlan de nuestra fe y dicen, no, que tienes fe en Dios, que te cure Dios. Digo, no todos, alguno que otro doctor por ahí, que nos sigamos. A mí en una ocasión me dijo un doctor, porque le di testimonio de cómo Cristo me había sanado mi espalda.
Y él me había estado tratando un año, una diarrea que tenía, que no sabían de qué tenía. Una diarrea tremenda que tenía. Y no sabían, me habían hecho colonoscopía, me habían hecho estudios y yo seguía con diarrea. Pero cuando entré en Cristo Jesús, en el camino de Cristo Jesús, y Él me sanó, y yo le di testimonio de esto, se burló y luego me dijo, porque el Señor Jesús también me sanó mi espalda. Y Él me dijo, pues sígase, eh, ¿cómo me dijo? Pues sígase, pues siga usted con pues siga usted ahí con Dios y con toda la corte celestial. Pues le dije, así es, pues muchas gracias. Creo que ya fue la última visita que le hice, pero el Señor me sanó cuando yo llevaba un año con esto y ciertamente al año, poco antes de entrar en el camino del Señor, me dieron una pastilla que por la gracia de Dios se quitó esa diarrea y yo volví con él porque estaba en tratamiento. La diarrea sí se quitó, pero él también me conocía los padecimientos que yo tenía. Yo le di testimonio de cómo me sanó el Señor y él quiso tocar mi espalda. Me dijo, sígase acogiendo a su Dios y a toda la corte celestial. Así me dijo. Y le dije, pues así es, doctor, muchas gracias. Le doy las gracias por todo lo que me atendió y pues le agradezco todo. Pero pues demos testimonio de quien nos sanó. Digo, por la parte de lo que, y Dios no está en contra de los doctores y los usan los doctores para sanarnos, por eso yo también le di las gracias en cuanto a todo el tratamiento que me dio, pero yo también le di testimonio de cómo el Señor me había sanado mi espalda. Entonces muchas veces se van a estar burlando de nosotros, pero nuestra fe no debe de decaer y hasta el día de hoy el Señor Jesús me sigue sanando, pasando tribulaciones, sufrimientos, batallas, pero nuestra fe está en Cristo. Y por eso aquí decía, he peleado la buena batalla. La lucha había sido constante, la de Pablo, y así va a ser la tuya y la mía. Vamos a estar en lucha, porque no tenemos guerra, estamos en guerra. ¿Contra quiénes? ¿Contra carne y sangre? No, sino contra principados, potestades, seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, muchos se van a burlar de nuestra fe, pero nosotros les damos testimonio en todo momento que podamos, en lo que estemos pasando, en nuestra forma de hablar, ellos tienen que ver en quién hemos creído. Y ahorita vamos a ver otro de mente renovada, a ver si nos da tiempo. Así es decir, que renovó su mente. El apóstol Pablo renovó su mente mediante un proceso que le permitió vivir una vida victoriosa sobre la tierra. Pablo sabía la verdad de que Jesús es el Mesías. Y esto lo predicó Pablo en todo el tiempo. Entonces, tú y yo tenemos que tener la seguridad que Jesús es el Hijo de Dios. Como lo acabamos de alabar al Señor y adorar antes de la clase. Cristo es el alfa y el omega, principio y fin. Él es el Dios de la creación. Y en Él hemos puesto nuestra confianza y en Él esperamos. ¿Estás pasando tribulación? Cristo está contigo y Cristo te va a ayudar a seguir adelante como ayudó al apóstol Pablo. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de Noé, pero tenemos que ir siendo nuestra mente renovada. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, estando en la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos ayude en toda circunstancia. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de una mente renovada es Noé. No sé yo lo que tú estés pasando, pero quiero decirte que para Dios no es ajeno lo que tú estás pasando. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu tribulación, Él ha visto tu transformación, Él ha visto el proceso por el que estás pasando y Cristo lo ha pasado contigo. Cristo lo ha pasado contigo y no te ha dejado y no nos ha dejado,
pero debemos de seguir perseverando como Pablo lo hacía aquí, renovando la mente, renovando nuestra mente. Y en este proceso que estamos teniendo, llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver una mente renovada ahora con Noé. Noé era una persona que tenía su mente renovada. Y veamos, estamos viviendo el final de los últimos tiempos como Noé. Y a Noé, pues lo creían loco. Y ahorita lo vamos a ver. Como te creen loco a ti y a mí, ¿verdad? Mira, ahí en Génesis capítulo 6, versículo 13 dice: Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazme un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. ¿Qué hizo Noé? ¿Hizo el arca? ¿Alguien me puede contestar? ¿Hizo el arca Noé? ¿Hizo el arca Noé? Sí, ¿Alguien me Paz. puede contestar? Ah, sí la hizo. Siguió ¿Por qué las la hizo? instrucciones del Señor Muy bien. ¿Por qué lo hizo? y la ayuda. ¿Por qué hizo Por la esto? fe que tenía en el Señor, el amor hacia el Señor. Exactamente. ¿Qué estamos viendo? Que él tenía una mente renovada. ¿Y por qué? Porque obedeció la instrucción de Dios de construir un arca para salvar su vida y la de su familia y la de los animalitos que le dijo Dios, aun cuando ni siquiera sabía que era eso, ni siquiera sabía lo que era la lluvia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había llovido sobre la tierra. Y las personas de ese tiempo, y fíjense que eran violentos, tiempos como los que dijo el Señor Jesús, estamos por irnos. Estamos por irnos, es el final de los últimos tiempos, así lo dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Hay mucha violencia hoy y la iglesia está por ser levantada. Aunque haya burladores del arrebatamiento, la iglesia está por ser arrebatada, igual que Noé. Tenemos como, este es el año del Shuf, es el año del retorno. Era lo que en ese tiempo las personas tenían que hacer, arrepentirse y volverse al Señor. Pero ellos se burlaban de Noé. Y miren, Noé estaba haciendo el arca y ellos ahí riéndose, mira, jajaja, sí que va a llover, ¿cómo no? Pero Noé tenía una mente renovada. Así se burlarán de ti y de mí y de lo que, si de Cristo hablaron, imagínense, nadie es más que su Señor. Así es que tenía Noé una mente renovada porque obedeció la instrucción de Dios de construir un arca para salvarse. Y hoy tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo en que la iglesia se prepare, el que no dejemos de congregarnos, prepararnos, obedecer la palabra, obedecer lo que nos dice el Espíritu Santo. Y si tenemos algún llamado, obedecerlo. Hay una instrucción, obedecerla. Miren, aquí veamos. Tenía una mente renovada porque obedeció la instrucción de construir un arca para salvarse del diluvio, aun cuando ni siquiera sabía que era eso, porque en ese tiempo no había llovido sobre la tierra. ¿Dónde dice que no había llovido sobre la tierra? Si nos vamos al libro de Génesis 2:4, y lo de Noé fue en Génesis 6, miren, en Génesis 2:4 dice: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había
ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado la lluvia sobre la tierra, ni había hombre que la labrara la tierra. Pero ahí dice, entonces no llovía. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Como dice ahí en Génesis 2:6, dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, Noé anduvo por fe, tampoco por vista. Y Noé le creyó a Dios de tal forma, como lo dijo bien la hermana Maru, porque creyó. Dice, creyó a Dios de tal forma que la evidencia de los pensamientos que tenía en su mente, tenía una mente renovada. Él, ¿qué dijo? Tengo que hacer el arca y meter a mi familia y meter a los animales en ella. Y si tú y yo hemos creído, obedeceremos. Y debemos de perseverar y seguir adelante, buscando tener más conocimiento de Cristo y nuestra vida centrada en Cristo, no en nosotros. Y aquí vamos a llegar. Y para la próxima clase, con el favor de Dios, ya veremos cómo tener esta mente renovada. ¿Qué es lo que hemos venido viendo? Prácticamente lo vamos a ir asentando más con la palabra de Dios. ¿Cómo tener una mente renovada? Pues meditando, de forma de dirigir nuestra mente hacia la palabra de Dios. Esto aquí nos vamos a quedar y lo vamos a seguir viendo más detenidamente en la próxima clase. Pero pues le vamos a pedir al Señor y no y bueno, antes, sabiendo que estamos también, ya Cristo está por venir y la iglesia aún sigue aquí porque seguimos obedeciendo al Señor Jesucristo el mandato que nos dio. Y como dijo, aquí vemos en la preciosa palabra de Dios, que es el llamamiento acá, el mandato que nos dejó Cristo a la iglesia, el mandato que nos dejó el Señor Jesús aquí. Y antes de ascender al cielo, el Señor dejó esta gran comisión a la iglesia, porque sin Cristo no hay salvación. La religión nos salva, las obras nos salvan, el bautismo nos salva, el pertenecer a una iglesia no te salva. La única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor aún está aquí en la iglesia, es un tiempo de gracia. Cristo es un tipo de arca, más bien, perdón, el arca es un tipo de Cristo. El que viene a Cristo se va a salvar. Y aquí como dice en Mateo 28:10, el Señor Jesús, no, es más adelante, es en el capítulo 28, pero más adelante que está la gran comisión. Antes de ascender Jesús, una vez que Él padeció por nuestros pecados. Si tú crees esto, y este es el Evangelio de Jesús, porque de tal manera te amó Dios a ti, que me estás escuchando, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la salvación no es por obras, es por la fe en el Hijo de Dios. Y si era lo que decía Pablo, él tenía, pero muy bien, en su corazón y en su mente que Jesús era el Mesías. Y si tú crees que Dios envió a Jesucristo, no retardes el venir a Cristo. Para eso estamos aquí aún la iglesia, porque vendrá un tiempo de sufrimiento como nunca antes ha habido sobre la tierra.
Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, nos volvamos a Él y seamos salvos y pasemos la eternidad con Él. Y esta es la gran comisión que Jesús dejó a la iglesia. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es la gran comisión. Aún está aquí la iglesia para predicar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Y aquí, como dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y es por eso que necesitamos la iglesia de Cristo y con una mente renovada, seguir predicando las buenas nuevas de salvación de Jesucristo para que a los que demanden de la fe que hay en nosotros lo demos con mansedumbre y humildad, dar cuenta de nuestra fe y que ellos conozcan al Mesías, porque sin Cristo no hay salvación. Si tú hoy te está llamando el Señor Jesús por tu nombre, te has salido al encuentro, ven a Jesús y no lo retardes más. Volvamos a Él, el cual es el amplio en perdonar. Pues si tú eres esa persona, vamos a hacer una oración como un día todos nosotros nos sacó el Señor de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de su amado Hijo. Vamos a orar, si tú eres esa persona, con una oración de fe. Y le vamos a pedir al Señor Jesús que que entre a tu corazón. Si tú eres esa persona, di tu nombre y dile, Señor, yo hoy creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios por el cual me puedo acercar a Dios. Yo creo que tú moriste por mí en esa cruz del Calvario. Derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Yo los confieso hoy delante de ti y me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Por tu sangre preciosa, límpiame, limpia mi corazón. Y hoy recibo yo el perdón de mis pecados. Por la fe que tengo en ti y recibo la justificación porque tú moriste por mí, pero resucitaste. Y esta es la fe que yo tengo en ti, Señor Jesús. Te doy las gracias por morir por mí. Y hoy te suplico, Señor Jesús, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por oír mi oración. Y te ruego, Señor, que también envíes tu Santo Espíritu a morar a mi corazón para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Y Padre, también te damos muchas gracias en esta noche por las personas que hoy le acaban de entregar su vida a Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú hoy has escrito sus nombres en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Y ya no vendrán más a muerte, mas han pasado de muerte a vida. Ya no tendrán temor a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre. Gracias le damos a Dios por ti que hiciste esta oración. Y vamos a seguir orando por ti. Y vamos a continuar ahí orando por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por ellos que hoy acaban de rendir tu corazón a ti y te pido para que los sigas fortaleciendo y guiando por el poder de tu Espíritu Santo a tener un conocimiento más de Cristo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora todos juntos, hermanos, conforme a lo que acabamos de leer y de estudiar en la palabra de Dios, Dios quiere
ayudarte en este momento. Acércate a Jesús y como su iglesia que somos, vamos a pedir para que venga su Espíritu Santo y nos guíe a toda la verdad y sea transformada nuestra mente por el poder de su palabra. Padre bueno, Padre misericordioso, es hermosa tu palabra. Amamos tu palabra, Señor. En esta tarde te damos muchas gracias porque en tu palabra está escrito que Jesús es tu Hijo y que nada podemos hacer sin Jesucristo. Señor Jesucristo, en esta tarde te suplicamos que nos ayudes, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu que vino a morar a nosotros y que traiga esa revelación de tu palabra. Señor Jesús, así como decía Pablo, queremos llegar a conocerte cada día más. Cada día queremos conocerte más. Permítenos crecer en tu conocimiento, que tú seas verdaderamente el centro de nuestra vida y que por el Espíritu Santo que ha venido a morar a nosotros hagas morir las obras de la carne. Señor Jesús, te rogamos que nos perdones todos nuestros pecados. Si hay algo que te está redarguyendo el Espíritu Santo, pídele perdón al Señor. Pídele perdón en este momento. El Señor te quiere perdonar. Si tú te arrepientes de todo corazón, Él pagó el precio. Pero que nos arrepintamos y la sangre de Jesús, que confesemos nuestro pecado y la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Gracias, Señor Jesús, por escucharnos y darnos la fortaleza por tu Santo Espíritu para no volver atrás. Te lo suplicamos, no queremos volver atrás. Así como dijo Pablo, queremos proseguir hacia la meta del supremo llamamiento, Señor, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y te rogamos en esta tarde por los que están padeciendo, Señor, tribulaciones, alguna enfermedad. Creyendo en tus promesas, Señor Jesucristo, te rogamos para que tú les toques, les sanes y también, Señor, les muestres la salida de la prueba que estén pasando, porque sabemos que las necesidades y las tribulaciones que se enfrenta día a día, Señor, no son para siempre. Y que tú no permites una prueba mayor que no podamos soportar. Y junto con la prueba nos das la salida. Te rogamos en esta tarde, Señor, que por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, nos hagas entender el camino que debemos andar, que sobre nosotros fijes tus ojos y que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos mantengamos fieles a ti, Señor Jesús, hasta que regreses por nosotros. Ayúdanos, Señor, que por tu santa palabra sigamos teniendo esta renovación de nuestra mente para que lleguemos a comprobar